Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta fue la semana en la que conmemoramos un aniversario más de nuestra Constitución, que no es otra que la del 6 de noviembre de 1844. Esa es nuestra Constitución y debemos sentirnos muy orgullosos de ella, porque esa Constitución, cuando se aprobó en el año de 1844, pues contenía todos los avances que la Ilustración ya había permitido, y ya digamos no solo la Ilustración, sino las revoluciones burguesas que están reflejadas en ella. Por eso es una Constitución liberal, una Constitución en la que establecimos un Estado democrático, de derecho, con separación de poderes, con un poder legislativo con inmunidad para sus parlamentarios, de manera que el Ejecutivo no pudiera afectarlos. Y se hacen muchas historietas tratando de minimizar esa Constitución. Lo primero es que sabemos que por la circunstancia de ese momento, y era verdad que eran circunstancias de guerra, y era verdad que eran momentos de invasiones haitianas y de constantes amenazas de invasiones haitianas. Bueno, la Constitución se aprobó en el 44 y en el 45 tuvimos que enfrentar nuevas invasiones haitianas. Pues por las invasiones haitianas, el presidente Santana, que fue el primer presidente constitucional del país, antes de juramentarse frente a esa Constitución, exigió el famoso artículo 210, que le conferían poderes especiales mientras se mantuviera la situación de guerra. Ese artículo, fuera de un contexto de guerra, es dictatorial, pero dentro de un contexto de guerra responde a la lógica de las circunstancias que se vivían en ese momento. Entonces hemos tenido modificaciones que pudieran aparentar haber sido más liberales, pero tuvieron una vida muy escasa, y además una Constitución no es mejor que la otra porque sea más amplia en una serie de aspectos, porque la Constitución tiene también que estar en consonancia con la realidad, porque si no se convierte en un pedazo de papel. Eso se lo escuchamos decir a Joaquín Balaguer, pero desde luego que era una expresión que el doctor Balaguer le tomó prestada al padre del constitucionalismo, Ferdinand Lasalle. Entonces, señores, esa Constitución de 1844, que cumplió 180 años, es nuestra Constitución, con algunas enmiendas, con algunas modificaciones, pero en lo fundamental, eso es la República Dominicana que somos, la que refleja esa Constitución del 6 de noviembre de 1844. Una pausa, retornamos en breve.
Bueno, yo no me quejo de que la Junta haya sido ratificada, que hayan sido reelectos la mayoría de los miembros de la Junta Central Electoral, 4 de 5. De eso yo no me quejo. Lo que entiendo es que si ese era el espíritu, ellos debieron de haber obviado las evaluaciones, porque las evaluaciones se hacen para inyectar sangre nueva. Entonces, si no estaba el ánimo o se entendía que prácticamente todos los miembros de la Junta actual deberían repetir, entonces debió controlarse esa situación para que en el futuro la gente no piense que cuando va a exponerse frente a estas cosas va sencillamente a perder su tiempo. Hizo buen papel. Román Jaques, todos sabíamos que iba a continuar frente a la presidencia de la Junta, no estaba en discusión, lo merecía. Dolores Altagracia Fernández tampoco estuvo en discusión. Siempre sonó también Chami Isa, Samir Chami Isa. Don Rafael Armando Vallejo Santelice no estaba entre los que se iban a quedar. Algo pasó que decidieron dejarlo, pero él parece que ha sido un tanto problemático, a veces un tanto problemático, él no se iba a quedar. No sé qué pasó, algún acuerdo, alguna sugerencia. Los partidos que inciden en el Senado estuvieron de acuerdo, lo que quiere decir que hubo conversación. Ahí está el PRM, que tiene la mayoría, pero también está la fuerza del pueblo. Y bueno, hubo una novedad, que una miembro suplente, que fue Iraida Marcel Fernández Guzmán, pues ahora es miembro titular. Es la única miembro titular nueva. Ella entró sustituyendo una dama que se sabía que se iba, la señora Patricia Lorenzo Paniagua. Entonces, resolvimos el tema de la Junta Central Electoral. Resolvimos el tema de la alcaldía de La Vega, que ahí pues lo que hizo fue que se revocó la renuncia de la vicealcaldesa. Se revocó la renuncia de la vicealcaldesa y eso no será la solución perfecta, pero dentro de la situación que se había creado, yo creo que era la salida más apropiada para terminar con ese conflicto. No hay condiciones para realizar unas nuevas elecciones y ahí había una situación de vacío. El PRM ganó su plaza con un 77%, que tuviera la oportunidad en mayoría de sus regidores de tomar esta medida y buscarle una salida, no creo que sea un asunto desproporcionado, aunque pueda que esté en cierta medida afectado por toda la situación caótica que creó este tema. Señores, ¿cuáles fueron los temas más importantes de esta semana en la que se celebraron las elecciones estadounidenses y Donald Trump las ganó abrumadoramente? Adelante. Donald Trump fue elegido como el presidente número 47 de Estados Unidos
Un regreso extraordinario para un expresidente que se negó a aceptar la derrota hace 4 años, provocó una insurrección violenta en el Capitolio, fue condenado por delitos graves y sobrevivió a 2 intentos de asesinato. Trump ha ganado las elecciones, asegurando su regreso a la Casa Blanca tras una contienda muy reñida contra la demócrata Kamala Harris. Trump logró victorias cruciales en varios estados clave, incluyendo Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia y Wisconsin, lo que le permitió superar el umbral de los 270 votos electorales necesarios para ganar. La campaña de Trump se centró en temas como la economía, la seguridad nacional y la inmigración, resonando fuertemente con su base de votantes. A pesar de las encuestas que mostraban una carrera ajustada, el exmandatario logró movilizar un gran número de votantes, especialmente en áreas rurales y suburbanas. Su victoria en estados tradicionalmente disputados fue decisiva para su triunfo general. Por otro lado, Kamala Harris, quien buscaba convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, tuvo un desempeño sólido, pero no logró obtener suficientes votos en los estados clave. Su campaña se enfocó en temas como la justicia social, el cambio climático y la salud pública, intentando atraer a una coalición diversa de votantes. A pesar de su derrota, Harris obtuvo un apoyo significativo en estados como California y Nueva York, donde los demócratas mantienen una fuerte presencia. Además de la presidencia, los republicanos lograron mantener el control del Senado, mientras que los demócratas retuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes. Mientras, acompañado de su familia y directivos de su campaña, el expresidente se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales y aseguró que gobernará para todos y que juntos harán un Estados Unidos mejor. El éxito nos va a unir y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré, dijo el expresidente durante un discurso de menos de media hora en el centro de convenciones de Palm Beach, en la costa este de Florida. Una semana después de haber logrado una cuestionada reforma constitucional para dotarla de una cláusula pétrea para impedir la reelección presidencial indefinida, el presidente Luis Abinader encabezó los actos en San Cristóbal para conmemorar el aniversario 180 de la Carta Magna. La audiencia, que fue presidida por Abinader, el magistrado Napoleón Esteves Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional, reafirmó el compromiso de la Alta Corte de garantizar la supremacía del texto fundamental, defender el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales. El presidente Abinader también encabezó un desfile cívico-militar que contó con la participación de los principales funcionarios del gobierno y numerosos ciudadanos que se congregaron para celebrar el evento. Además, se llevaron a cabo diversas actividades, incluyendo caminatas, coloquios y la final de Olimpiadas Escolares, todas destinadas a promover el conocimiento y el respeto por la Carta Magna. El presidente Luis Abinader encabezó un consejo de ministros y directores en San Cristóbal en el marco de las celebraciones por el 180 aniversario de la Constitución Dominicana. Durante el Consejo de Ministros se discutieron temas claves de política nacional, incluyendo la economía, la seguridad y las reformas sociales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los dominicanos. La presencia del presidente y su gabinete en la provincia subraya la importancia de la descentralización y el apoyo a las comunidades locales. Estas actividades reflejan el compromiso del gobierno con el desarrollo regional y la mayoría de la infraestructura educativa y social de San Cristóbal. Además, el presidente inauguró varias obras importantes en la provincia, entre ellas una estancia infantil y un techado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, así como el techado de la Escuela Pablo Barinas en el sector Lavapiés. También se inauguró un centro experimental de la UAS destinado a fomentar la investigación y el desarrollo académico en la región. El Senado de la República votó por ratificar casi a su totalidad al actual Pleno de la Junta Central Electoral por otros 4 años, solo con la variación de una sola integrante. Los 25 legisladores presentes en la sesión de la Cámara Alta optaron por mantener a Román Jaques Liranzo como presidente de la Junta Central Electoral y a Dolores Altagracia Fernández, Samir Chami Isa y Rafael Amado Vallejo Santelices como miembros titulares del mismo. En el quinto y último puesto fue designado Iraida Fernández Guzmán, quien entraría en sustitución de Patricia Lorenzo. Los pasados 4 años, Fernández Guzmán fue suplente de Chamir Isa en el Pleno. Fueron escogidos como miembros suplentes Prado López Corniel, quien se mantiene en esa función,
aunque en esta oportunidad sustituirá al presidente Jaques Liranzo. Por igual sigue en esas funciones Aníbal Carrosario, quien ahora reemplazará a Fernández Guzmán en las sesiones que ésta no puede asistir. Se integran como suplentes Iván Félix Vargas, quien será el sustituto de Chamir Isa, Cristian Perdomo Hernández, de Altagracia Hernández, y Tony Tejada, que será el reemplazo de Vallejo Santelices. El Ministerio de Administración Pública, MAP, propuso una resolución que requeriría a los empleados públicos presentar sus recibos de luz como parte de un esfuerzo para monitorear y regular el consumo energético en las instituciones gubernamentales. Esta medida buscaba fomentar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, asegurando que los empleados no estuvieran utilizando electricidad de manera indebida o excesiva en sus hogares a expensas del Estado. Sin embargo, la propuesta generó una fuerte reacción negativa por parte de los empleados públicos y diversos sectores de la sociedad. Los críticos argumentaron que la medida invadía la privacidad de los trabajadores y que no era una solución adecuada para abordar el problema del consumo energético. Además, se plantearon preocupaciones sobre la implementación y el manejo de los datos personales de los empleados. Ante la creciente oposición, el Ministerio de Administración Pública emitió una declaración indicando que la presentación de los recibos de luz no sería obligatoria. El ministerio explicó que la intención original de la resolución había sido mal interpretada y que su objetivo principal era promover la eficiencia energética y la transparencia, no imponer una carga adicional a los empleados públicos. La aclaración buscaba calmar las preocupaciones y evitar malentendidos, asegurando a los empleados que no estarían obligados a cumplir con esta medida. Este incidente destaca la importancia de la comunicación clara y efectiva por parte de las autoridades al introducir nuevas políticas, especialmente aquellas que afectan directamente a los derechos y la privacidad de los ciudadanos. El huracán Rafael ha tenido un impacto significativo en República Dominicana y otras regiones del Caribe. A pesar de que el núcleo del huracán se ha desplazado fuera del territorio dominicano, los efectos indirectos del sistema nuboso asociado con Rafael continúan afectando al país. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, ha mantenido alertas en 25 provincias debido a las intensas lluvias provocadas por Rafael y una vaguada al noroeste del país. 8 provincias están en alerta amarilla y 17 en verde, con alto riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y posibles deslizamientos de tierra. Las precipitaciones persistentes han afectado provincias como San Pedro de Macorís, San Cristóbal, El Ceibo, La Romana, provincias de Santo Domingo, Santiago y Pedernales. Las lluvias han causado daños significativos en la infraestructura y han desplazado a numerosas personas. En la provincia de Valverde, unas 453 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de una cañada y del canal mayor de riego, impactando varios sectores, incluyendo María Auxiliadora y Los Cajuiles. Además, 3 iglesias y una escuela sufrieron daños y 517 personas fueron afectadas directamente, de las cuales 63 fueron rescatadas por estar en condiciones de riesgo extremo. En Puerto Plata se reportaron inundaciones urbanas en sectores del municipio Villa Isabela y en El Ceibo. El aumento en el caudal del río incomunicó temporalmente algunas secciones rurales. Las autoridades han coordinado acciones para atender las emergencias. El ministro administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Obras Públicas están en constante comunicación para brindar ayuda inmediata en las zonas afectadas, mientras que el Ministerio de Salud realiza monitoreo epidemiológico y evalúa la calidad del agua en coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. República Dominicana ha tenido una destacada participación en la Feria Turística World Travel Market en Londres, uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial. La delegación dominicana, encabezada por el ministro de Turismo David Collado, incluyó a representantes del sector hotelero, turoperadores y delegados de la banca dominicana. La presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Julia Simpson, afirmó que República Dominicana es un país ideal para invertir en turismo debido a su estabilidad política y seguridad jurídica. Al hablar en el acto de inauguración del stand dominicano en la Feria World Travel Market, encabezada por el ministro de Turismo David Collado, Simpson definió a República Dominicana como un mercado turístico muy especial. Nunca he visto un mercado tan formidable, subrayó la presidenta de la WTTC, el único foro que representa al sector privado en todas las partes de la industria a nivel mundial. De su lado, David Collado, al dejar inaugurado el stand, destacó la importancia de la World Travel Market para el mercado dominicano.
Collado resaltó que la participación en esta feria busca consolidar el mercado británico, que en 2023 aportó 178,000 turistas y generó ingresos significativos para la economía dominicana. Además, Collado mencionó que se firmaron acuerdos importantes durante la feria para garantizar la llegada de más turistas ingleses al país. La feria, que se celebró en el centro de eventos Excel London, reunió a profesionales del turismo de todo el mundo. Es una plataforma clave para establecer contactos y cerrar negocios en el sector. La participación de República Dominicana es vista como una oportunidad para fortalecer su posición como un destino turístico de primer nivel y atraer nuevas inversiones. Cassandra Jack, quien representaba a San Juan de la Maguana en el certamen de Miss Mundo Dominicana 2024, decidió renunciar a la competencia tras enfrentar una serie de ataques y críticas debido a sus orígenes haitianos. Jack, que también fue coronada como primera princesa en el Reinado Internacional del Café 2023, representando a Haití, anunció su renuncia a través de un comunicado en sus redes sociales. La polémica comenzó cuando se presentaron las 17 candidatas que competirían por el título de Miss Mundo Dominicana 2024. La participación de Jack generó controversia debido a su nacionalidad y su previa participación en concursos representando a Haití. En su comunicado, Jack expresó que su decisión de renunciar no fue fácil, pero que lo hacía tras una profunda reflexión y con el corazón lleno de sentimientos encontrados, y agradeció a todas las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera en los certámenes de belleza, y afirmó que esta decisión no marca el final de su camino, sino el inicio de una nueva etapa llena de proyectos y oportunidades. Hasta el momento, la organización de Miss Mundo Dominicana no ha emitido una declaración oficial sobre la renuncia de Jack, limitándose a compartir la noticia en sus redes sociales. Una población desesperada e iracunda insultó, lanzó barro y ahuyentó el pasado domingo al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, a Felipe VI y la reina Leticia durante su visita a Paiporta, un municipio de Valencia duramente golpeado por las inundaciones de la tormenta Dana que dejaron al menos 217 muertos. La visita tenía como objetivo evaluar los daños y supervisar las labores de rescate y recuperación tras las devastaciones inundaciones que dejaron más de 60 muertos en esa región. Tanto el rey como el presidente Sánchez fueron recibidos por una multitud enojada que les lanzó barro y les gritó, expresando su descontento con la gestión del desastre. La ira de los ciudadanos no parecía dirigida específicamente al monarca, sino al Estado en general por su supuesta tardía y percibida ineficacia ante la catástrofe. Con Sánchez evacuado por su equipo de seguridad y el presidente regional valenciano Mason también desaparecido a media visita, Felipe VI insistió durante bastante rato en dialogar con la gente, protegido por sus guardaespaldas constantemente zarandeados, pero finalmente abandonó el lugar junto a la reina. Este acto fue visto por muchos como un gesto de liderazgo y cercanía, aunque también reflejó la profunda frustración de los ciudadanos con las autoridades. Quincy Jones, el músico y productor estadounidense que trabajó con Michael Jackson, Frank Sinatra y muchos otros, murió el pasado domingo a los 91 años. Aunque tuvo una carrera bastante exitosa, se hizo muy famoso al producir el álbum Thriller de Michael Jackson en 1982, que es considerado el álbum más vendido de la historia, con más de 70 millones de copias. Durante su trayectoria, que duró más de 75 años, Jones ganó 28 premios Grammy, fue nombrado uno de los músicos de jazz más influyentes del siglo XX por la revista Time. También fue reconocido con nominaciones y distinciones en los Emmy, los Tony y los Oscar. Produjo y dirigió la grabación del disco benéfico de 1985, We Are the World. Para ello, reunió a 46 de los cantantes estadounidenses más populares de la época, entre ellos Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner y Cyndi Lauper. Jones coescribió la canción para recaudar dinero con el fin de ayudar a quienes sufrían una hambruna devastadora en Etiopía. También compuso la banda sonora de más de 50 películas y programas de televisión, incluidos En el calor de la noche, Color Púrpura y The Italian Job. En la pantalla chica fue uno de los productores detrás del exitoso programa de televisión The Fresh Prince of Bel-Air, El Príncipe del Rap. Al principio de su carrera, Jones trabajó en estrecha colaboración con Frank Sinatra y reelaboró el clásico de Sinatra Fly Me to the Moon, Llévame a la Luna, transformándolo de un vals a un swing. En la película The Wiz, El Mago, Jones trabajó durante décadas junto a Michael Jackson y produjo los álbumes Thriller, Bad y Off the Wall, que vendió 20 millones de copias. Finalmente,
Baltasar Evan Engonga, un alto funcionario del gobierno de Guinea Ecuatorial, se vio envuelto en un escándalo sexual tras la filtración de más de 150 videos comprometedores. Estos videos, que mostraban a Engonga en situaciones íntimas con varias mujeres, provocaron una gran indignación pública y llevaron a su destitución inmediata. En respuesta a este escándalo, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha implementado una serie de medidas para abordar la situación y prevenir futuros incidentes similares. Entre las acciones tomadas se incluye la prohibición de relaciones sexuales en las oficinas gubernamentales, una medida destinada a mantener la profesionalidad y el respeto en el entorno laboral. Además, se han iniciado investigaciones internas para identificar y sancionar a otros posibles implicados en conductas inapropiadas dentro del gobierno. Engonga, quien ocupaba un puesto de alto rango en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, fue puesto bajo prisión preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones. Este escándalo ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el gobierno de Guinea Ecuatorial. La administración ha prometido tomar medidas adicionales para proteger a las víctimas y garantizar que se haga justicia. También se están considerando reformas más amplias para mejorar la supervisión y el control de las actividades de los funcionarios públicos. Una pausa, retornamos en breve. ¿Cómo un personaje como Donald Trump alcanza un apoyo tan amplio para ganar el voto popular, ganar los colegios y ganar también la Cámara de Representantes y ganar el Senado? Ganar en los estados que eran decisivos. Todo eso ocurrió con él. Y cuando usted busca el perfil para el presidente de los Estados Unidos, para la primera potencia del mundo, para la primera potencia tecnológica, para el país de las mejores universidades del mundo, para el país que anda a la vanguardia en términos científicos y en términos tecnológicos, la figura de Donald Trump no le encuadra, porque no es una figura que domine realmente ningún concepto, e incluso no ha mostrado sentir mucho respeto por la ciencia, ni siquiera por los pensadores. Pero tiene un gran carisma, una voluntad muy férrea, y una población que se supone que por sus tradiciones está atada a ciertos valores, lo vota masivamente, va y vota por él masivamente. Pero ocurre que él no reproduce los valores por los que esas personas, digamos, se han inspirado, porque es una persona con acusaciones en varios aspectos, con escándalos, con todo tipo de cosas. Sin embargo, está este voto, está este apoyo. Eso, además del colapso que ha experimentado la clase media estadounidense por la deslocalización de los empleos, porque ser un trabajador en los Estados Unidos era el equivalente
a corresponder a pertenecer a la clase media. Esos trabajos que creaban esa clase media hoy no están en los Estados Unidos de América. Y hay una clase media, pero muy vulnerable, no solo por el tema de los ingresos, sino que porque su modo de producción no le transfiere orgullo, no le transfiere entusiasmo, una razón de ser. Entonces, además de eso, ¿no? de todo lo que tiene que ver con el vaciamiento de las ilusiones, del llamado sueño americano, que además de todas esas cosas que podemos ubicar dentro de un contexto, digamos que economicista, entonces hay otras circunstancias. Son las circunstancias de una sociedad que cultiva la idea ingenua de la información. Como es una sociedad más informada que en cualquier momento de su historia, donde cualquier persona está actualizada o puede recibir datos de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, y hay más intercambio de opiniones y de contenido, pues se entiende que la gente está mucho mejor edificada para tomar decisiones racionales. Pero resulta que no es así. Entre mayor carga informativa tienen las personas, más requieren de las lecturas simples de esas informaciones. Entonces un populista que resuma todo a cuestiones simples puede ser el refugio de las inmensas mayorías que se encuentran abrumadas por tantas informaciones. Entonces, Donald Trump es eso. Donald Trump es eso. La solución de todo lo que la gente aspire a solucionarse, pero con cosas muy sencillas. El problema migratorio lo resolvió, porque viene con deportaciones masivas. Él va a traer los empleos deslocalizados. Él va a derrotar la inflación. Él va a hacer América grande de nuevo. Todas esas cosas que decirla resulta muy fácil. Incluso usted puede creérsela al decirla usted mismo. Pero que al llevarse a la práctica, entonces, chocan con muchas otras cosas y que difícilmente se puedan materializar. Para los dominicanos, pues, se entiende que lo que ocurrió fue lo mejor, porque nosotros somos objeto de mayores presiones con los demócratas, sobre todo para el tema haitiano, y en el liderazgo demócrata hay gente que influye mucho y carga siempre por el lado de pretender culpar a la República Dominicana de las situaciones que se dan en Haití, o de poner a la República Dominicana a cargar con el mayor peso posible de esa situación que se vive pues en Haití. Entonces, con Donald Trump se percibe que tendremos menos presiones, pero los estadounidenses se guían por normas que tienen poco que ver con el hombre que esté de turno en la presidencia. De manera que no creo que nosotros tengamos alguna ventaja particular con Trump. Si la línea es seguir presionando a la República Dominicana, el que está ahí asume la línea. De todas maneras, señores, esto es un proceso que
va a seguir provocando muchos estudios, comentarios, porque no parece tener explicación lógica este triunfo que acaba de alcanzar de manera tan despejada Donald Trump en los Estados Unidos de América. Una pausa, retornamos en breve. El Ministerio de Administración Pública emitió una resolución que después le dio para atrás, que es con la finalidad de que los servidores públicos presenten sus recibos de pago de energía eléctrica y de pago del servicio de agua, y que si no son ellos que pagan esos servicios, lleven la documentación de quien paga esos servicios. La intención, pues mejorar las cobranzas de la industria eléctrica, pero eso no se logra haciendo cosas como esa, porque es clara que esa medida afectaba el derecho a la intimidad que está garantizado por la Constitución de la República. Pero además, no creo que la sábana, que las cosas que vayan a solucionar la gran crisis de la industria eléctrica estén precisamente en la conducta de los empleados públicos. Entonces, nosotros, para ver cuáles han de ser las prioridades en estos momentos de la industria eléctrica, conversamos al ingeniero Bernardo Castellano. ¿Qué hay que hacer realmente para, digamos, colocar a la industria eléctrica en una situación totalmente distinta a la de esas grandes pérdidas que tenemos en la actualidad? ¿Cómo define la situación actual de la industria eléctrica y si entiende que se están tomando las medidas para evitar la gran carga que representan por el subsidio de más de 1.500 millones de dólares que reciben anualmente? La situación del sector eléctrico sigue de mal en peor, y eso lo dicen las cifras oficiales que se publican. Las pérdidas siguen creciendo, las transferencias al sector eléctrico financieras desde el Estado siguen creciendo, y vimos cómo en el presupuesto complementario las transferencias inicialmente programadas fueron aumentadas en 6.000 millones de pesos. Y además de eso, las quejas por los apagones en la población también siguen creciendo. O sea, siguen presentes. Y para el año que viene, si tomamos como punto de partida el presupuesto y la asignación para la transferencia al sector eléctrico, vemos que la situación no hay mejoría. Las mismas autoridades no prevén mejoría porque están planteando inicialmente una transferencia de 83.000 millones de pesos para el 2025, que es igual a la transferencia inicial que hubo en el 2024. Y hay que destacar que en el 2024, a pesar de que los precios del carbón y del gas natural han disminuido en los mercados internacionales, y estos dos combustibles representan el 80% de la energía que se suple al sistema, sin embargo, el déficit financiero de la distribuidora y del sector eléctrico sigue aumentando. Lo que quiere decir que entonces no es un problema del precio del combustible, porque antes, cuando el combustible subía, decían, bueno, el déficit es por los combustibles, pero ahora bajaron, no pueden echarle la culpa al precio del combustible. Entonces, ¿de quién es la culpa? Obviamente hay un problema de gestión muy grave, de eficiencia y de falta de inversión. ¿Cuál es el nivel de inversión requerido para disminuir las pérdidas técnicas y qué medidas sugiere para los clientes que reciben el servicio sin pagarlo? Está bastante estudiado y documentado que el nivel de inversión en programas y proyectos de reducción de pérdidas solamente
para llevar las pérdidas técnicas al orden de un 12, un 15% que serían aceptables, está entre los 1.500 y los 2.000 millones de dólares. Y eso se debe a que no tienen contadores. Y las distribuidoras son las responsables de instalarle contadores a todo el usuario de energía eléctrica. Por la falta de inversión y la falta de contadores, que es algo que es de dominio público, por eso las pérdidas aumentan. Entonces, mientras no se inviertan en comprar contadores para la operatividad día a día de la distribuidora, más la inversión en reducción de pérdidas de las distribuidoras, las pérdidas seguirán creciendo y el déficit financiero seguirá aumentando. Los clientes los clientes que pagan están al grito con el incremento de las facturas, que en muchos casos se dan por estimaciones. ¿Cuál es la explicación de esos aumentos y cómo evitar que el peso de los que no pagan vaya sobre los que pagan? Bueno, las explicaciones de por qué el aumento de las tarifas son varias. Una es lo que bien señala en la pregunta. Se están estimando consumos y es muy posible que esos consumos estén sobreestimados. Entonces, al haber una sobreestimación, hay una sobrefacturación y sube la tarifa. Lo otro es que como la tarifa tiene un subsidio cruzado, es escalonada, por debajo de 700 kilovatios hora se paga un precio por el kilovatio hora consumido que es inferior al que se paga por encima de los 701 kilovatios hora. Cuando uno sube de escala en la tarifa, o sea que si yo consumo 500 kilovatios hora en un mes, o consumo 700 kilovatios hora en un mes y paso a consumir 701, en el caso de pasar de 700 a 701, ese kilovatio hora representa un aumento de 2.000 pesos en la factura mensual, porque la estructura tarifaria para los clientes residenciales y comerciales es que a partir de 700 kilovatios hora se paga un precio único por el kilovatio hora consumido, que es el más caro, que es en el orden de los $10 el kilovatio hora. Y eso en gran medida es la razón del por qué la gente se queja mucho de que la factura le ha subido. Otra posibilidad, error de lectura. Siempre es recomendable que el que esté experimentando aumento en la tarifa revise su consumo en términos de kilovatio hora, ya que la factura incluye los últimos 10 consumos que ha tenido, y si el consumo se le ha disparado en kilovatio hora, vaya a la distribuidora, ponga la reclamación y si no es favorecido, eleve a Protecon. Protecon dice que el 98% de los reclamos que recibe están asociados a incremento en la facturación. Una pausa, en breve regresamos. Bueno, vamos a tocar dos temas en esta parte que nos queda. La primera es que para el próximo martes está convocado un paro médico de 72 horas por el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano vuelve a la carga y se inaugura el próximo martes con un posible paro de 72 horas si antes no se ha producido algún tipo de diálogo y de acuerdo con las autoridades. Esto es sumamente traumático, sobre todo para las personas más pobres. Por otra parte, causó mucha extrañeza la decisión de los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, los que conocen el caso de Jan Alain, que pospusieron el conocimiento de la audiencia de fondo de este caso para el año 2008. Ese caso no es un caso que le sobre tiempo, sino es un caso que le va a faltar tiempo,
porque es un expediente que se hizo exageradamente grande, 12.800 páginas, 400 testigos, que es irreductible al proceso penal, que es injuzgable, porque el proceso penal, ya lo hemos dicho, tiene un tiempo, tiene unos recursos. Entonces por eso es que vemos que en otros países cualquier querella toma en cuenta esto. Y en vez de lanzar acusaciones que involucran a las personas en muchísimas cosas, tipos penales que se le atribuyen pero que no se pueden probar, hay una concentración en los 2 o 3 tipos penales que se pueden probar, y entonces no hay que hacer estos expedientes tan grandes que no buscan realmente probar los crímenes que han investigado y por lo que presentan acusación. No buscan eso. Lo que se busca es un efecto mediático. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la mayor parte de la justicia aquí, o una buena parte de la justicia, no transcurre en los tribunales, transcurre en los medios de comunicación. Por eso se hacen muchas cosas que el único objetivo que tienen es mediático. Pero cuando ya se van acumulando una cantidad de casos que la gente sabe que han culminado en fracaso, entonces se pierde la fe. Se pierde la fe en las instituciones. Entonces, yo creo que todo esto debió llevar a otro manejo. Yo pienso que esos jueces no quieren terminar conociendo ese caso porque tendrían que hacer lo que ya hicieron en otros casos, determinar la extinción penal porque se acabó el tiempo disponible de los 4 años que se da para instrumentar un expediente. Dirán, bueno, si se nos pega uno más, entonces pudiéramos ser objeto de descrédito de una de estas campañas implacables que se hacen desde la poltrona del Ministerio Público pretendiendo achacarle a la juez la culpa por lo insustentable que resultan estos expedientes tan abultados. Señores, buenas noches.